Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, en ese Salmo 94, que nos permites rezarlo todas las mañanas en las laudes, nos invitas a no endurecer nuestro corazón, a no cerrar nuestros oídos, a escuchar siempre tu voz, siempre tu palabra. Señor, tú nos conoces más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Conoces nuestro pasado y nuestro presente, los secretos más escondidos que hay en nuestro corazón. Nada escapa a tu mirada, pero por encima de todo está tu amor siempre fiel. Nadie mejor que tú nos comprendes. Nadie mejor que tú crees en nosotros. Nadie más que tú se alegra cada vez que regresamos a ti. Por eso, Señor, en esta tarde te doy las gracias por Pili, por esta gran obra que estás haciendo en ella, una obra de restauración, de sanación, de liberación, de santificación. Te pido que sigas derramando el don de tu Santo Espíritu en ella, para que siga perseverando en este camino hacia ti, para que siga discerniendo en el día a día a hacer tu voluntad. Pon las palabras que tú quieres que nos comunique en sus labios, en su corazón. Pero también te pedimos por cada uno de los que vamos a recibir este testimonio. Dispón nuestros sentidos, pero sobre todo nuestra alma, nuestro corazón, porque ese es un regalo que viene de ti a través de Pili. Danos las luces que tú quieres que recibamos, para que también nos animemos a seguir haciendo este proceso y a sostener nuestro sí, como María. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, damos gracias a Dios que nos permite nuevamente llegar hasta ustedes a través de este programa Testimonios, programa que es medio para seguir el proceso evangelizador. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a Pili. Pili, su micrófono, por favor, y bienvenida al programa de Testimonios. Gracias, Padre, por invitarme. Bien, bueno, pues a Pili la conozco, es casi contemporánea mía, desde la universidad. Desde que yo estudiaba en la universidad, apenas comenzaba la carrera, y ahí conocí a Pili. Después nos graduamos, yo me fui a trabajar, me vine al seminario, y ella se quedó en el ámbito laboral trabajando para un despacho contable. Que tienes mucho tiempo ahí, ¿verdad? 24 años en el despacho. Y bueno, bien, cuando me ordené sacerdote, 2 años después me pidieron ser el ecónomo del seminario San José de la diócesis de Veracruz. Y entonces fue cuando me comuniqué con Pili, ¿verdad? Oye, ayúdame porque tengo esta tarea y no me voy a dar abasto. Y bueno, pues Pili me dijo que sí. En ese momento Pili era miembro de la Iglesia de los Santos, ¿cómo se llama? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Era mormona, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces
les quiero compartir que cuando yo estuve durante ese tiempo de ecónomo, celebraba yo misa en Plaza Américas, y bueno, pues ella empezó a ir a misa, ¿verdad?, a Plaza Américas. Después venía algunas ocasiones a misa al seminario, en los diferentes eventos. Venía a misa a veces con los jueves, misa de bienhechores, una vez al mes. No sé, pero en algún momento, pasando los años, me dijo, porque me dice de tú, así como amigos, ¿verdad? Me dice, oye, pero nunca me has invitado a misa, nunca me has invitado a Dije, pues no, yo entiendo que, yo no sé si se lo dije, ¿no? Pero yo entendía que solamente con ver, con estar ahí, Dios la iba a llamar. Y no, Dios no me falló. Le dije, no, pues puedes venir cuando tú gustes. Y ella empezó a asistir a misa. Y después de cierto tiempo, creo que no tenías la confirmación, ¿verdad? Bueno, pues me dijo que quería recibir la confirmación. Se preparó para recibir la confirmación. Recuerdo que cuando fue confirmada, fue en la parroquia del Padre Pedrito, antes donde estaba él, en la Petrolera, ¿verdad? Y entonces, ya a partir bueno, ya desde antes estaba caminando en la Iglesia Católica y renunció a ser mormona, y su servicio en la iglesia desde siempre, ¿verdad? Nunca ha cobrado un solo peso. Cuando estuve en el seminario como contadora, nunca un solo peso. Ahora que estamos aquí en la parroquia de Santa Ana, tuve la librería diocesana San José, que ya desapareció, nunca cobró un solo peso, y decía que ese era su apostolado, porque la formaron en dar diezmo, ¿verdad? Ahí entre los mormones ella estaba acostumbrada a dar diezmo, y ese era su diezmo, sus servicios profesionales en bien de la iglesia. Pili, muchísimas gracias por tanto bien que hiciste a la iglesia. Gracias por tu diezmo en tiempo, por tu diezmo de muchas formas. Ella también tiene el encargo, ¿verdad?, que le he pedido de que nos compre. Se coordina con María, nuestra cocinera, allí en la casa parroquial, y entonces para surtir la despensa, va a traer el mandado, busca las ofertas, porque en estos tiempos los dineros no alcanzan. Entonces ella anda buscando las ofertas. Ya sabemos que las mejores tortillas son las que trae de su pueblo, que son tortillas en verdad de maíz. Huelen a maíz, saben riquísimas. Las verduras se compran los martes, y no siempre se compran. No voy a echar de cabeza las grandes tiendas de aquí de la zona, ¿verdad? Pero allá en el mercadito de su pueblo se compra mucho mejor. Bueno, pues todo eso, ya esos tips ya me los sé, porque cuando pregunto, ¿y cómo está el precio del limón? Ya bajó el precio del aguacate, y así. Entonces pues ahí me va reportando, y estoy al tanto de todo. Entonces bueno, pero no hemos venido a hablar de cocina, no hemos venido a hablar de lo que yo he visto de ella, pero sí me llamó la atención, ¿verdad? Cómo es que ella estaba en esta comunidad mormona, y después vino a la iglesia, caminó hacia la iglesia católica, y persevera en la iglesia católica, y sigue dando su testimonio de vida cristiana. Además sigue dando su diezmo sin que nadie se lo pida. Entonces la mano de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí y está actuando, y por eso estamos interesados, ¿verdad?, que nos dé su testimonio. Adelante, compártenos tu historia de salvación. Gracias, Padre, ya dijo la mitad. Bueno, pues antes que nada, gracias a Dios por estar aquí. Me siento feliz. Bueno, el Padre dijo que me dicen Pili, pero mi nombre oficial es Dorailda Carmona Vázquez. Nací aquí en Veracruz, en un municipio de Medellín, en un rancho que se llama Rancho del Padre, pero no es del Padre Cecilio, ¿verdad? Bueno, desde ahí ya nací en el Rancho del Padre.
Platicando de mi infancia, fue años muy felices. Recuerdo a mi papá, tengo 3 hermanos, Leonardo, Francisco y Ricardo. Y mi mamá se llama Tomasa, mi papá se llama Francisco. La mejor familia que Dios me ha dado. Mis hermanos, pues un encanto, con ellos me llevo súper bien. La relación con mis padres es desde siempre muy buena. Los amo a los dos igual, aunque luego se pelean, ¿verdad? Lo que recuerdo que cuando yo nací, por lo que me cuenta mi mamá, pues yo no fui una niña deseada. De hecho, pues no lo era. Sin embargo, mi mamá me comenta que cuando yo nací, y eso me da mucha alegría, ella me dice, cuando tú naciste, tu papá estaba tan feliz cantando y preparando un chocolate, y eso me hace amar mucho a mi padre y a mi madre. Mi papá, pues lo considero una persona súper especial. Él siempre, nunca nos dejó dormir sin contarnos un cuento, y nos daba risa porque luego nos contaba el mismo cuento, pero le cambiaba los personajes. Siempre dedicaron tiempo. Mi mamá, pues personas muy humildes, ella se dedicó a coser y siempre nos ayudaba muchísimo, muchísimo, porque, bueno, mi papá es muy especial, pero como dicen, un defecto tenía que tener. Él, pues, tenía otras esposas por ahí, entonces sí nos abandonaba por algunos tiempos. Mi mamá se encargó de educarnos, de enseñarnos, de trabajar y siempre pues llevarnos a eventos y cuidarnos. Así fueron mis primeros años de infancia, alejada completamente de Dios, ni siquiera sabía que había un Dios. Lo único que recuerdo es que mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella tenía un conocimiento acerca de Jesucristo y festejábamos el nacimiento de Cristo en la Navidad, y algo que festejábamos en grande era la Semana Santa. Recuerdo esos días porque mi abuela siempre decía, el Viernes Santo ustedes no van a ver la tele, no van a partir coyoles, no van a jugar, van a estar sentaditos, porque cada golpe que ustedes den, cada cuchillo que ustedes tomen, están lastimando a Jesucristo. Sabíamos que había un Dios, sabíamos que había Cristo, pero no sabía de fondo quién era. Entonces, así pasaron los años. A los 10 años aproximadamente, mi mamá dijo, vas a hacer tu primera comunión. Les he de decir que yo no sabía ni qué era. Me hizo mi vestido blanco, muy bonito, llegó mi madrina, y en ese tiempo vivíamos muy lejos de la iglesia. Recuerdo que llegamos a la iglesia y así con mi vestido blanco me pararon junto a las niñas de la comunión. En ese momento tan sagrado que el Padre me dio la comunión, yo lo tomé sin saber qué estaba haciendo, sin saber a quién estaba recibiendo, y ahora que lo recuerdo, pues me da tristeza de que no sabía yo realmente lo que estaba recibiendo a Jesucristo. Y bueno, así quedó. Omití decir que fui bautizada en la Iglesia Católica a los 8 años, la comunión a los 10 años, y de ahí completamente se detuvo, puede decir, mi vida religiosa. Seguí solamente estudiando, conviviendo con mi mamá y con mis hermanos, porque mi papá frecuentemente no estaba en casa, hasta que llegué a la edad de la universidad. Y comento esto porque fue un evento que marcó mi vida para siempre. Yo tenía muchas ilusiones, tenía buenas calificaciones, pero reprobé el examen. Eso me dolió muchísimo. Fue mi primera desilusión. Mi papá, pues, no tenía para enviarme
a una escuela de paga y me mandó a estudiar en una escuela de secretarias. Terminé y entonces empecé a buscar a Dios. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no pasé? Mi mundo se había terminado. Años después comprendí por qué yo no entré con esa generación, pero en ese momento no lo sabía. No lo sabía y me dolió mucho. Entonces, al siguiente año hice el examen y lo pasé. Estaba yo pero tan feliz. Sentía que Dios había escuchado y fue en ese tiempo cuando yo entré al propedéutico. Y como 2 meses después de que yo entré a la universidad, llegaron a mi casa unos jóvenes predicando el Evangelio. Eran unos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. Mi mamá había estado asistiendo con ellos porque la había invitado una amiga y ellos me dijeron que sí podían platicar conmigo. Yo acepté, yo estaba muy feliz, acababa de entrar a la universidad y me sentía agradecida. Ellos me empezaron a enseñar que había un Dios que me amaba, me enseñaron cosas tan hermosas y yo creí tanto que a los 15 días de conocerlos, ellos me dijeron, tenemos preparado un bautismo para usted, ¿acepta a Cristo? Y yo dije sí. 26 de agosto de 1989 yo me bauticé en la Iglesia Mormona y ahí cambió mi vida completamente. Yo empecé a leer mucho las Escrituras, empecé a creer en Dios, a pedirle a Dios, a tener fe. Como 2 meses después de este acontecimiento, pues yo me sentía muy feliz. Un día en la universidad, recuerdo esto como si fuera ayer o como si fuera ahorita. Yo iba pasando por uno de los salones y escuché una voz que me decía, voltea, voltea. Y entonces yo volteé, vi a un joven que estaba ahí, rodeado de jovencitas, y yo dije, pues, ¿quién es? Yo nunca lo había visto, pero era el padre Cecilio, que en ese tiempo era estudiante, y pues no le presté mayor atención, pero se me quedó grabada su cara. Luego lo vi en otras ocasiones y pasaron como 2 años. Pues yo seguía en mi iglesia muy, muy firme. Una de mis compañeras le presté una revista de la iglesia, se la llevó. Esa revista hablaba de la resurrección de los muertos. Y un día estando en la universidad, estaba yo en una banca y así estudiando, de pronto alguien se paró enfrente de mí y cuando levanté la vista, vi mi revista, pero ya no la llevaba mi amiga. La llevaba un joven que se llamaba Cecilio Herrera y me dijo, ¿esta revista es tuya? Y yo le dije, sí, ¿quién te la dio? Y en ese momento iniciamos una plática acerca de religión. En ese momento me comentó que estaba estudiando, pero que cuando terminara la carrera iba a ser sacerdote. Entonces así como que no entendí muy bien, pero en ese momento nos hicimos amigos y pasaron muchos años, convivimos en la escuela, trabajábamos en el mismo despacho. Nos tocó vivir una situación muy difícil. Éramos de escasos recursos, estábamos súper delgados, casi no comíamos. Terminábamos la escuela, comprábamos una leche, un plátano y nos íbamos caminando al trabajo. Fueron tiempos difíciles, pero Dios prepara todo. Pasaron los años, salimos de la universidad y cuando yo salí de la universidad,
el obispo de la iglesia de los mormones me llamó y me dijo: Dora, ¿ya terminaste la escuela? Le dije sí. Y me dijo: ¿tienes alguna propuesta de matrimonio? Le dije no. Me dijo: bueno, tienes 24 años y como no tienes propuesta de matrimonio, es conveniente que te vayas a servir en una misión. En ese momento yo me quedé así sorprendida, y sin embargo, retomando a ese momento, siento que fui presionada, porque en ese momento sacó los documentos y me dijo: firma. Sin yo avisarle a mis padres, firmé. Fue bien difícil decirles porque mi papá fue taxista. Él trabajaba mucho para pagarme la escuela. Mis hermanos se habían salido de la escuela porque querían seguir trabajando y no alcanzaba. Y yo era la única que se había graduado, la única de la familia, la primera. Y decirle a mi papá que me iba, me dolía mucho. Pero yo ya había firmado. Fue muy difícil el momento en que hablé con mi papá y mi papá me dijo: está bien, si eso es lo que quieres, adelante. Empecé a trabajar, me salí del trabajo del despacho y empecé a trabajar en un programa de la iglesia para juntar recursos para pagar mi misión. En 3 meses junté el dinero y me llegó mi llamamiento para irme de misionera de tiempo completo a la ciudad de Monterrey. El 2 de junio de 1994 me fui a la misión. Estuve 20 días en un centro de capacitación misional en la Ciudad de México, donde lees las escrituras y te preparas para lo que vas a hacer, predicar el evangelio. Habíamos misioneros de toda la República. A los 20 días llegué a Monterrey y mi primer área fue en Saltillo. Ahí estuve predicando. Fueron días difíciles. Eran predicar de 9 de la mañana a 9 de la noche, lloviera o hiciera un sol tremendo o un frío muy fuerte. Salíamos a tocar puertas y a predicar el evangelio. Mis pies pues estaban destrozados. Yo no estaba acostumbrada, pero quiero decirles que lo disfruté. Amaba ese tiempo y me sentía feliz de predicar el evangelio, porque yo creía lo que estaba haciendo era algo bueno. A los 2 meses que yo estaba en la misión, recibí una carta. Esa carta era de mi amigo Cecilio y me decía que me escribía desde el seminario de Orizaba, porque había entrado al seminario. Entonces convivíamos así como amigos, cada quien en diferente religión, sin embargo nos comunicábamos. Pasaron los años, regresé. Fue muy difícil porque para un contador las leyes cambian cada año y cuando yo regresé ya había pasado 1 año y medio. Entonces sí, nuevamente incorporarme al despacho fue un poco lento. Sin embargo, pasaron los tiempos, yo dejé de ver a Laura Padre Cecilio, lo dejé de ver y no supe más. Recuerdo que fui a su ordenación de diácono y de ahí ya no tuvimos mucha comunicación. Yo seguí mi vida laboral, viajando mucho, trabajando para mi familia, en mi casa, hasta que, como comenta el Padre Cecilio, un día recibo una llamada y me dice que sí le ayudó en la contabilidad del seminario. Y aquí hay algo bien especial que quiero comentarles. Yo pues no sabía nada de la Iglesia Católica. Fui con mi obispo, el obispo de los mormones, y le dije: obispo, tengo un amigo que es sacerdote
me ha pedido que le ayude en la contabilidad del seminario. Las palabras de él, las primeras palabras que me dijo: cuidado, porque estás en terreno peligroso. No entendí eso, pero después me dijo: si esa es tu decisión, ve y sirve, pero no seas tibia. Sirve al 100% como lo has hecho aquí. Dalo todo y sirve a Dios, si eso es lo que tú quieres. Entonces yo empecé a ir al seminario, empecé a ayudarles. Iba los sábados al seminario y los domingos, los sábados al seminario y los domingos iba a la iglesia. Hasta que un día mi mamá me dijo: hija, tienes que tomar una decisión, no puedes estar así. Estás un rato aquí, otro allá, tienes que elegir. Y fue cuando sucedió lo que le dije al padre: yo veo que ustedes hacen muchas cosas, pero no me invitan. Tal vez yo tenía que ver, ¿verdad? Pero bueno, así sucedió. Quiero decirles que ese tiempo en el seminario fue muy especial. Conocí a muchos seminaristas, a los padres del equipo formador, al señor obispo. Vi cómo trabajaban, cómo hacían actividades, y todo eso me llamó la atención. Entonces yo, al solicitarlo, el padre me regaló un libro del Catecismo de la Iglesia. Estudié el catecismo durante 2 años y solicité al obispado de Veracruz que me aceptara nuevamente en la iglesia. Les compartí mi testimonio y quiero que sepan que todo esto se derivó de una noche en que yo no podía dormir pensando en todo esto, y algo me decía: persínate. Yo jamás había hecho eso. Y me decía: persínate. A medianoche yo recuerdo que hice la señal de la cruz y me sentí en paz. Y yo dije: ¿qué está pasando? Posteriormente, pues, hice mi profesión de fe en Plaza Américas, ahí en la misa de 12. Un día de Pentecostés del año 2010, recibí la confirmación por manos del obispo en la parroquia de La Petrolera. Mi madrina es Hilda Pansi, una mujer de Dios que siempre estaba en la iglesia, y comencé a caminar dentro de la iglesia católica, pero aisladamente, por mi cuenta, como una miembro más, pero sin participar en nada. Yo veía que había lectores, salmistas, catequistas, pero yo no era nada. Yo solamente ayudaba al padre en la contabilidad. Yo tenía deseos de pertenecer a algo y aquí hay algo interesante. Yo entré a un retiro de querigma, y en ese retiro de querigma yo sentí la necesidad de confesarme. Me confesé con el padre Cecilio, mi primera confesión formal de toda mi vida. Fue difícil, pero pude hacerlo. Y cuando yo tuve deseos de expresar la emoción que yo sentía, el cambio que había en mi vida con ese retiro de querigma, estaba a punto de levantarme a expresar mi testimonio, pero hubo un detalle que me detuvo y no lo hice. Y siento tristeza porque me dejé llevar por un comentario,
pasaron muchos años más. Yo no le di seguimiento, sentí que yo podía sola y no volví más a Queridma ni le di seguimiento. Hasta que nuevamente, hace un año, sintiéndome sintiendo envuelta en un problema muy grave, sentí la necesidad de buscar a Dios. Me encontré a Pati Rodríguez, y ella me dijo: ¿qué tienes? Agradezco porque hay personas buenas que tienen el Espíritu Santo y que pueden percibir el dolor de otros, que pueden acercarse a ti y darte una palmadita o preguntarte qué tienes. Aunque no le cuentes nada, ellos te alientan. Y ella me dijo: ve a Queridma, yo te invito. Ella me empezó a compartir clases y créanme que fueron los días más hermosos de mi vida. La primera vez yo no estaba preparada para recibirlo, porque todavía en mi corazón había soberbia, había vanidad, había resentimientos. Pero esta vez yo le pedí a Dios estar cerca de Él. Lo necesitaba. Cuando tuvimos la liturgia de consagración, sentí algo muy especial. Y por primera vez puedo decir que el Espíritu Santo obraba en mí. Fue un día muy feliz y aquel día que platiqué con Pati fue el mejor día de mi vida, porque ella me invitó y yo acepté. Agradezco por Chepis, por Pati Limón y por Liliana, que son ahora mis pastorcitas, y estamos a punto de concluir nuestro curso de seguimiento y pronto formaremos una pequeña comunidad. Y pues han sido días muy felices. Amo a Dios y sé que Dios vive, lo puedo sentir. Queridos hermanos, vemos el paso de Dios por el corazón de esta mujer, y así por donde pasa el agua el paisaje reverdece. Así se nota también el paso de Dios por nuestra vida, y cuando nos dejamos tocar por Dios, indudablemente que hay buenos frutos. Hemos recibido muchas luces, muchas. La primera gran lección es que el hombre es un buscador. Somos eternos buscadores. Vamos, venimos, pero de fondo algo buscamos. Y Dios va acomodando los medios, los momentos, las personas para irse encontrando con nosotros. Y veamos, tenía que hacer todo este camino para encontrarse con el Señor. Indudablemente que se necesita valor, ¿verdad? Decir: esto soy, esto fui, esto impidió, pero Dios no dejó de insistir. Y eso es el principio de la sanación. Por eso decía San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está nuestra fortaleza, en reconocer nuestra debilidad. Y ahí está el principio de la sanación. Y pues miren, el querigma
no podemos vivir sin un encuentro con Jesucristo, un Dios misericordioso que siempre está dispuesto a recibirnos, a acogernos, que no se escandaliza de nosotros, no tiene asco de nuestro lodo, siempre nos trata con amor, con misericordia. Y Dios manda ángeles para consolarnos en el momento del desconsuelo. Y por otra parte, pues haciendo este retiro, ¿verdad? Estás en retiro de Querigma, ¿verdad? Yo estoy en pastoral de seguimiento. Nos graduamos creo que el 13 de mayo, algo así. Bueno, pues entonces después del Querigma sigue pastoral de seguimiento. Después de la pastoral de seguimiento habrá una liturgia eucarística y en ese momento nace una pequeña comunidad eucarística, porque nace de la Eucaristía. Y entonces es una comunidad de hermanos, ¿verdad? Que se van a reunir una vez a la semana para edificar, para profundizar en la doctrina, para meditar la palabra. Y bueno, pedimos al Señor que lo que ha iniciado en Pili lo lleve a feliz término y que ella siga glorificando a Dios con su vida. Ve una vida plena, una vida que se nota pues la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Entonces, Pili, te voy a invitar que vengas la próxima semana a seguirnos compartiendo, pues que nos des el testimonio de tu vida, lo que Dios ha hecho en ti, a través de tu familia y lo que Dios ha hecho en tu familia a través de ti. También que nos compartas, ¿verdad? Tu testimonio de la providencia en la iglesia, porque tú nos puedes dar ese testimonio, has estado cerca, ¿verdad? Has visto cuando no hemos tenido dinero, recursos para seguir adelante y de momento Dios se manifiesta porque así de grande es su amor por nosotros. Entonces compártenos, porque solamente cuando no lo sepan de ti, ¿verdad? Cómo Dios ha actuado. Hay veces que en la comunidad no se da cuenta, ¿verdad? De las penurias que pasamos, pero que vean que hay un Dios vivo que además de acogernos, de sanarnos, provee de los medios para que la iglesia siga hacia adelante. Entonces te invito a que vengas la próxima semana, no sé si puedas. Está bien. Y bueno, pues hermanos, nos quedamos con un grato sabor de boca. Dios vive y está entre nosotros, y su presencia está siempre en acción. Dios está presente y actuando. Déjate tocar por Dios para que también tú des testimonio de su misericordia y de su providencia. Sin más, nos vemos la próxima semana a esta hora a través de este canal. Y antes de despedirme de ustedes, les invito a que hagan este ejercicio de caridad, ¿verdad? Tenemos el día 18 la tómbola de las mamás. El donativo es de 10 pesos y por boleto. Y el talonario trae 50 boletos. Entonces, el primer lugar serán 20,000 pesos, más muchos electrodomésticos más. Bueno, si nos sacamos algún premio, pues excelente. Si es el primer lugar, mucho mejor. Pero también recuerda que cada vez que tú compras un boleto o nos ayudas con algunos talonarios, quien sale ganando es el más necesitado. Ayúdanos para seguir ayudando, y Dios, que ve lo secreto, te lo recompensará. Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Gracias.